especialistas coinciden en señalar como causa de descubrimiento de América a los cambios ocurridos en Europa durante el siglo XV. En ese momento, Europa occidental experimenta una transición de antiguo régimen feudal a los albores del sistema económico capitalista mercantil. Después de la caída del Imperio Romano, se figuró en Europa la sociedad feudal, caracterizada fundamentalmente por la ausencia de un poder político centralizado. No existen los estados nacionales modernos que hoy conocemos como Francia, España, Inglaterra o Portugal. En su lugar, existían centenares de aldeas o señoríos gobernados por un noble al que se denominaremos señor feudal. El señor era el dueño de las tierras en las aldeas, pero no sería en un futuro a la población campesina de lealtad militar y servicios laborales y tributarios. Los campesinos adquirieron el carácter de siervos del señor a cambio de una tierra para alimentarse. Estas aldeas o feudos se caracterizaban además por ser unidades económicas autosuficientes. Es decir, el feudo produce lo necesario para subsistir: carnes, derivados del lácteo, cuero, lana, ropa y calzado, etc. Aquellos productos en los que el feudo carezca los comerciaba con un feudo vecino. Por lo anterior, la economía feudal clásica, es decir, una economía sin mercados, nada se compraba y nada se vendía. En consecuencia, el dinero o los metales preciosos no constituían una fuente de riqueza, sino que lo que constituía una verdadera riqueza en aquel entonces eran las tierras. La tierra era la única fuente de riqueza, pues el que la poseía podía asegurarse de una población tributaria distintiva, así como el ejército para defender y conquistar. Por ello, la inestabilidad y violencia fue constante en la sociedad feudal. Los deberes de obediencia de los siervos a los señores feudales, así como el pensamiento, eran regulados por la Iglesia Católica. Esta proporcionaba cierta unidad de pensamiento en la sociedad europea, en ausencia de la unidad política en el futuro. Si Cristóbal Colón hubiera vivido en los tiempos feudales, hubiera pedido a cambio de sus favores a la corona española tierras. Sin embargo, él pidió joyas preciosas y un porcentaje de la explotación de las tierras en América. Eso fue porque vivió entre el siglo XV y XVI y valía más un servicio adquirido con dinero o con joyas preciosas que las tierras, así como era en periodos anteriores. ¿Cómo se operó este cambio entre la sociedad feudal, que era a través de la explotación de tierras, a un sistema de comercio con moneda? Según Gilles Sexens, el proceso de cambio comenzó alrededor del siglo IX después de Cristo, cuando una revolución tecnológica en la agricultura posibilitó un mayor rendimiento alimentario y por ende un aumento de población. Tal revolución implicó el paso del sistema de doblaje al triple de alternancia y el uso del arado profundo y caballos en la labranza. En esta situación había creado la necesidad de expandir los cultivos a antiguos bosques, pantanos y praderas. Surgieron nuevos poblados cada vez más alejados del antiguo feudo, reduciendo las relaciones con la servidumbre. Si antes el siervo tributaba trabajos en tierras del señor, ahora lo hará en especie o productos de sus propias tierras de su señor. Un número creciente de siervos tendió a especializarse como transportistas de estos productos hasta especializarse en su compra y venta. Con el tiempo, se volverían comerciantes, una nueva clase social diferenciada de los siervos y de los señores que con el tiempo se convertían en la fundamental sociedad capitalista. Otro factor importante en la transición al capitalismo fueron las cruzadas, desarrolladas entre el siglo XI y XII. Fueron expediciones militares especializadas por la Iglesia Católica y los reyes cristianos contra la ocupación árabe de Palestina, la Tierra Santa cristiana. Aunque su objetivo era el pillaje y el saqueo de las poblaciones árabes, la sociedad europea fue movilizada en nombre del cristianismo. Así, entre el siglo XI y XII, hubo una resurrección del comercio entre el mar del norte y el mar Báltico: madera, cáñamo, cereales y ganado, con su centro de Brujas en Bélgica, y los productos del sur que comerciaban en las ciudades italianas como Venecia y Génova. Florecieron las ferias y en toda Europa se intercambiaban productos de todo el mundo. Desde el siglo XII, la economía de ningún mercado se convirtió en la economía de muchos mercados. Se introdujo el dinero como medio de cambio, se honraban cartas de crédito y circulaban libremente las letras de cambio. De pronto se formaron grandes fortunas independientes de la iglesia y de los nobles. Procedían del comercio, de la producción manufacturera y del préstamo con interés, germen de los primeros bancos. La prominencia de la iglesia en la economía como tradicional prestamista y la cultura con el monopolio de la educación enfrentarán una dura competencia con la creación de bancos
y universidades en la ciudad. Por otro lado, este conjunto de cambios no hubiera sido posible sin operarse una alianza estratégica entre las naciones monárquicas europeas y los ricos comerciantes de las ciudades contra el poder tradicional de la iglesia y de los señores. La pelea entre los mismos señores feudales ocasionaba un problema para la localidad, puesto que la presencia de ellos a lo largo de toda la ruta ocasionaban difícil el comercio, puesto que ellos siempre defendían sus tierras. Al haber tantos problemas comerciales y tantos señores dueños de varias tierras, se empezaba a tener la necesidad de una autoridad central. Por lo tanto, el rey se convirtió en uno de los más fuertes aliados para esas personas. Y cada señor feudal que se unía a ellos disminuía el poder de los varones, que fortalecía el poder de la monarquía. A cambio de su ayuda, los ciudadanos ricos le hacían préstamos al rey para poder pagar un ejército que los defendiera. Eran mejores por ese servicio. Los adelantos técnicos en las armas también exigían una nueva clase de ejército, que, como dije anteriormente, se suministraba con el dinero de los que contribuían al rey, los ciudadanos ricos. Aparecieron en esa época la pólvora y el cañón. La anterior cita de Hoverman nos permite comprender el poder económico como la tendencia de centralización del poder político, aspecto básico de la sociedad feudal, dando paso a la tendencia contraria, la centralización del poder con un rey aliado con los nuevos ricos en una sociedad que comienza a volverse capitalista. La lucha por el poder económico y político tomó una apariencia de conflicto religioso a través de la Reforma Protestante. El reformador Calvino declaró correcto el préstamo de interés que tanto había censurado a la Iglesia Católica como usuario cuando no era ella quien la practicaba. Los ricos capitalistas tuvieron mayor libertad de acción, creyendo cumplir la voluntad de Dios, actuaron sin escrúpulos de ninguna clase. Junto a la reforma que surgió en el siglo XV del movimiento cultural humanista o renacentista, surgió a la preeminencia del hombre en el mundo, a diferencia de la antigua concepción medieval que ubica a Dios como el centro del universo. Se trataba de una filosofía que estimulaba el disfrute del hombre burgués de sus riquezas y de la buena vida. El Renacimiento se origina con la migración de sabios bizantinos a Italia, luego de la toma de Constantinopla. Los turcos otomanos tenían bastantes obras almacenadas en su biblioteca, obras filosóficas, de arte y obras que mostraban la cultura de aquel país. Eso permitió un gran desarrollo en la creatividad científica y literaria de aquella época, y se puede ver plasmada en grandes figuras como lo eran Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Miguel de Cervantes. Invenciones como la pólvora con fines bélicos e instrumentos de navegación como el astrolabio y las carabelas, los medios de difusión como la imprenta son derivados de este periodo. Es retomada la teoría heliocéntrica, que el Sol es el centro del sistema solar, y la idea de la redondez de la Tierra. Lo anterior en correspondencia con el interés de los burgueses en conocer las propiedades de la materia prima, las matemáticas aplicadas en la navegación y de las lenguas y otras culturas con las que los comerciantes establecen fluida relación. A pesar del establecimiento de la Santa Inquisición por parte de la Iglesia Católica para combatir a los herejes y de las guerras religiosas que ensangrentaron toda Europa a lo largo de la historia, terminaron por imponerse las fuerzas histórico-económicas que hemos descrito. Por ejemplo, para concluir, debemos mencionar que, en adición al valor cultural de Constantinopla, representó un importante efecto en la economía. Si bien los comerciantes italianos mantuvieron por esta vía contacto con el comercio de Oriente, el mismo se encareció por los altos peajes exigidos por los turcos a través de esta ruta mediterránea. Así producía la alta demanda como las especies de las plantas medicinales, la porcelana y la seda de China, el almizcle y otros productos para la perfumería, alfombras persas, el vidrio de azúcar. Comerciantes trasladaron los consumidores a Londres. De repente hay una gran necesidad para encontrar más metales preciosos, por los que provistos las minas de Alemania para aflorar los intercambios y estimular la industria de Europa, los cambios mercantiles en general. Las soluciones tribaban en encontrar una ruta de navegación alternativa. Los portugueses, liberados del dominio árabe en 1455, descubrieron y monopolizaron para sí la ruta africana y del Océano Índico. Los españoles rezagaron en su liberación del dominio árabe y procuraron igual objetivo que el proyecto del almirante genovés Cristóbal Colón, para encontrar una ruta alternativa por el Atlántico Occidental.
El desarrollo histórico inmediato de España nos permitirá entender finalmente el proceso del descubrimiento de América y la conquista. A principios del siglo XVIII, la península ibérica fue invadida por los árabes. Los reinos cristianos tuvieron que replegarse hacia el norte, mientras los árabes de la religión islámica desarrollaron una brillante civilización en el sur de la península. Así comenzó, pues, una reconquista cristiana que duraría hasta 1492. El avance de los cristianos hacia el sur se acompañaba de la repartición de tierras entre los jefes guerreros que participaban en combates, quienes recibían al mismo tiempo los títulos de rey, con los que se fue conformando la nobleza terrateniente. Empezar con un aplauso. No, o sea, esa cosa es muy de, sí, también. muy de modelo, pero... No, güey. Así no. Hey, Alberto, salí. Ya. Espérate, un aplauso. El aplauso. El aplauso. ¿Qué para? Aplaudí así. Exacto, pero... No. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Así como... Give me your attention, baby. La tierra era la única... Dale. Por el otro lado, Uno. este conjunto de cambios no hubiera producido. Sí, la mano. Listo. Acción.